Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jill Dangerous Queen. Queen le arrebató todo lo que tenía, y solo le quedaba su corazón, que aún dudaba en ser entregado. Y si para Queen todo hubiera sido solo algo pasajero, ¿qué haría? No quería decepcionarse del amor, quería amar a una sola persona durante mucho tiempo. Por eso el miedo la consumía. En el silencio entre ambas nada estaba claro. Hubo un suspiro después de lavarse. Sintiéndose más fresca, Bonita se tomó la libertad de abrir su armario y ponerse una camisa blanca para cubrirse. No había rastro de su ropa por ningún lado, y no había nadie allí a quien pedirle permiso. Las voces del exterior finalizaron en cuanto se abrió la puerta del dormitorio. Queen frunció el ceño, mirar en dirección al sonido, mientras que King arqueó las cejas sorprendidos al ver a Bonita salir de la habitación vestida solo con una camisa. Las marcas rojas en su nuca dejaban claro lo sucedido. Bonita tampoco esperaba encontrarse con el hermano de Queen. Estaba tan avergonzada que se detuvo de inmediato sin darse cuenta de que estaba irritando a alguien. ¿Qué miras, King?, le preguntó Queen a su hermano mayor, quien apartó la mirada rápidamente, antes de que Bonita pudiera entender. ¿Por qué saliste vestida así? Quería saber por qué me desperté sin nada puesto. Y estaba llena de marcas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bonita fingió una amnesia repentina solo para ver cómo reaccionaba Queen. Fingiría no saber nada o se enojaría, como había prometido, pero lo que realmente le molestaba era no encontrar a Queen al despertar. Al menos en esos momentos podía esperar a que Bonita despertara. Despertar sin ella daba miedo, y si salía de la habitación y no la encontraba, ¿qué haría? ¿No te acuerdas?, preguntó Queen. No lo recuerdo. La mirada inocente de Bonita hizo que Queen le creyera. Por primera vez, la mujer parecía vulnerable. Normalmente Queen era como una reina en su castillo sin debilidades. Solo recuerdo que bebí y empecé a sentir mucho calor. Me llevaste al coche y de repente me desperté aquí, llena de moretones. Queen suspiró profundamente y la miró de nuevo. ¿Seguro que no recuerdas nada? ¿Acaso no me crees? Solo quiero asegurarme de que no me mientes. Porque si lo haces te prometo que no saldrás de esta habitación pronto. ¿Por qué? Si no lo recuerdas, ¿quieres que te refresque la memoria? Y hubo un silencio. ¿Por qué estás en silencio? Dime. Pregunté qué pasó. No te pedí que me lo hicieras recordar, porque de hecho lo recuerdo muy bien. Al final Bonita admitió la verdad, por sus palabras y su mirada. Era evidente que decía lo que sentía. Si dejaba que el asunto se prolongara, podía verse obligada a revivir todo de nuevo, y definitivamente no podía soportar más castigo de esa mujer. Eres muy lista, Queen murmuró, jalando a Bonita por la cintura. La otra persona aún no tenía fuerzas, estaba tan frágil. A la reina le preocupaba que si la abrazaba demasiado podría lastimarla. Ya lo repetí todo. Puedes repetirlo, ya te dije que lo usarás de nuevo. Si no lo recuerdas, entonces te haré recordar. Todavía no he visto a nadie acabar con nadie. Ya veremos entonces. Reafirmó sus palabras mientras sostenía con fuerza a la otra persona. Bonita siempre le plantaba cara en todo. De hecho, se le daba bien defenderse. Ni siquiera en la cama se acobardaba. ¿Acaso esta mujer pensaría alguna vez en finalmente ceder? ¿No sabes que dejarme despertar sola después de una intensa batalla no es lindo? Simplemente salí rápidamente para ocuparme de algo. Queen replicó de inmediato. Pero está bien. Consideraré que me ayudaste. ¿A ayudar? Sí, después de todo, fui yo quien te lo preguntó anoche, ¿verdad? Queen recuperó su semblante serio. El ánimo, que parecía estar mejorando, se desvaneció en cuanto Bonita dijo eso. No somos nada. No tienes que responsabilizarte por lo que sucedió. No soy una niña para llorar por lo que pasó. Entiendo. Queen soltó la mano de la cintura de Bonita y retrocedió de inmediato. No debería sentirse así, pero no podía evitarlo. La decepción que crecía en su interior la hacía no querer ni siquiera mirar a la cara en ese momento. No pongas esa cara de enojo. Bonita se acercó y levantó la mano para tocar a la otra persona, que ahora solo mostraba severidad. La atmósfera era tan intensa que se preguntó si había hecho algo mal sin darse cuenta. Pero esta vez fue Bonita quien frunció el sueño cuando le apartaron la mano de un manotazo, como si su toque no fuera bienvenido. Si quieres que finja que no pasó nada, entonces lo haré, dijo Queen. Pero no creas que dormiría con alguien solo porque me lo pidiera. Y solo por ayudar, no soy tan amable. ¿Estás enojada? ¿Y por qué no le estaría? Queen respondió con voz áspera. El silencio inundó el espacio, llenando por completo la habitación. Hablaré con King un momento. Cuando termine te aviso. En cuanto a tu ropa, le pediré a la empleada que te traiga algo. ¿Y por qué tiene que ser la empleada? ¿O debería ser yo? Bonita se dio cuenta en ese momento de que Queen estaba realmente enfadada. Su rostro, su mirada e incluso su voz
la delataba. Además, la frialdad con la que la trataba lastimaba un poco su corazón. Esos sentimientos ni siquiera deberían existir, pero estaban ahí. Al cruzar la meta, la victoria es tuya, pero si te niegas a aceptarla, significa que ya has perdido tu premio ante alguien más. No entiendo, respondió Bonita en un tono suave. Pero yo sé que sí lo entiendes. Lo que había pasado entre ellas la noche anterior no era algo que se pudiera borrar. Se había repetido una y otra vez, así que al actuar como si nada hubiera sucedido, como si no importara, Bonita dejaba claro que no quería nada más de lo que ya existía entre ellas. La relación entre ambas se estancaría, no habría ascensor ni escaleras, y de ahora en adelante solo serían jefa y empleada. ¿Por qué estás enojada conmigo? Bonita se paró frente a la puerta, impidiendo que Quinn se fuera. ¿Por qué fingir que había hecho algo malo al intentar responsabilizarla? ¿Acaso tenía derecho a querer algo más entre ellas? Quinn tampoco había dicho nada al respecto. Eso no es asunto tuyo. No actúes como una niña, Quinn. Eso tampoco es asunto tuyo. La mirada severa que Quinn le dolió el corazón. Odiaba esa mirada. No me mires así. ¿Y quién te crees para darme órdenes? Quítate del camino. No tengo tiempo para hablar contigo. No quiero estar enojado contigo. Quinn dejó escapar una risa. Sostuvo del brazo a Bonita y la alejó de la puerta. Eso es asunto tuyo. Pero en lugar de retroceder, Bonita la miró con lágrimas en los ojos. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando las lágrimas cayeron. No era por dolor ni por haberle apretado el brazo, sino por la fría actitud que le estaba dando Quinn. Sumado a eso, el esfuerzo por aparentar ser fuerte era demasiado. Tú me estás haciendo daño. Al oír eso, Quinn soltó inmediatamente su mano, como si hubiera tocado fuego. Su rostro permanecía severo, pero la ira seguía presente. No te voy a hacer nada, no necesitas llorar. Solo quería que te quitas del camino. ¿Tanto te dolió? Sí. Bonita sintió y se secó las lágrimas con el dorso de su mano. En realidad no le había dolido tanto, pero las lágrimas brotaban porque Quinn estaba enfadada. Ahora tienes que asumir la responsabilidad. ¿De qué? No lo sé. Si no lo sabes, entonces ¿por qué dijiste eso? No vengas a exigir responsabilidades sin saber siquiera por qué. El tono áspero de Quinn hizo que Bonita sintiera que ya no quería contenerse. Pero, ¿por qué no iba a saberlo? Ahora era su mujer, toda la noche había sido de ella. Solo sabes ser dura conmigo, ¿verdad? ¿Así serás el resto de tu vida? ¿Nunca me vas a hablar como es debido? Quinn frunció el ceño. ¿De verdad estás despierta? ¿Olvidaste lo que dijiste antes? ¿Sobre qué? ¿No puedes al menos intentar convencerme? ¿Demostrar que te importa lo que nos pasa? ¿O simplemente vas a aceptar lo que digo sin cuestionarlo y luego te enojarás como una niña? ¿Acaso tengo que conquistarte? Fuiste tú quien me hizo enojar. ¿Y eso qué? Quinn soltó una risa, pasándose la mano por su cabello para intentar contener su ira. Intentaba controlarse. Apenas había despertado y estaba discutiendo con ella. Quería hablarte de eso también, pero cuando te vi dijiste que no tenías que hacer nada, que podías considerarlo como una ayuda. Así que dime, ¿cómo debería reaccionar a eso? ¿Y crees que no tengo miedo? No me levantes la voz. Quinn la regañó. Su hermano estaba fuera de la habitación, no tan cerca. Además, ella no era de las que explicaban ni contaban sus asuntos personales a los demás. Entonces, ¿por qué me levantaste la voz tú primero? Bonita, habla bien. Cuando la reprendieron, Bonita permaneció en silencio, sin decir nada. Si quería enojarse lo suficiente como para no querer hablar, echarla o hacer algo, podía hacerlo. No tenía paciencia para explicarle nada en ese momento. Retrocedió un paso, alejándose de la pesada puerta, y habló en voz baja. Ya no te voy a estorbar, adelante. Por favor, pide a la empleada que traiga mi ropa lo antes posible, para poder regresar a mi habitación y prepararme. Quinn quiso suspirar a carcajadas. No había pasado ni 10 minutos y la joven ya se había irritado y enfurruñado, haciéndola parecer la culpable de la situación, a pesar de que ella había empezado primero. Hablaste de una forma que al principio me irritó y ahora quieres actuar ofendida. Ese es mi problema, dijo Bonita. Si dices una palabra más, irónicamente te voy a besar ahora mismo.